bienvenidos a Jayo Entrevistas. Bueno, hoy día estamos con un invitado especial. Él se llama Estefan Cava Miranda. Ya nos va a estar contando de su trabajo artístico. Él es, él es músico, es también administrador de empresas. Bueno, tiene un perfil profesional bastante interesante, ¿no? Bienvenido, Esteban. Gracias, Noé. Muchas gracias. Saludos, gente de todas partes. Mi nombre, bueno, gracias por la presentación. Mi nombre es Estefan Cava. Estoy encantadísimo de estar en tu espacio. De verdad, aprecio mucho este tipo de iniciativas. Creo que como bolivianos necesitamos este tipo de cosas todo el tiempo. Así que, bueno, nada, para empezar, felicidades. Y acá para conversar un poquito con vos también. Muchísimas gracias, ¿no? Nosotros muy contentos de poder charlar contigo. Queremos que nos cuentes un poco de tu trabajo artístico, pero voy a leer un poquito de tu perfil profesional y así nos vas explicando más o menos cómo has ido desarrollando ese perfil musical, artístico que tienes, ¿ok? Eh, tú Claro, eres adelante. nacido en la, tú eres nacido en La Paz, pero radicas actualmente en Cochabamba, ¿cierto? Tienes una licenciatura en administración de empresas, tienes un posgrado también empresarial, estudiaste en la Universidad Católica, estudiaste un diplomado en educación superior, me imagino te dedicas a la docencia, ¿no? Ahora, por otra parte, el perfil musical, artístico, si se quiere, es que has estudiado en el Conservatorio Plurinacional de Música de La Paz. Estudiaste guitarra eléctrica y otras actividades más dentro del campo musical. ¿Nos puedes contar, por favor, un poquito cómo empezaste, bueno, cómo hiciste esta combinación, ¿no? Por una parte te dedicas a la economía y por otra Sí, a la música. Cuéntanos un poquito eso. claro, no, tampoco es tan una doble vida en realidad. Es muy interesante ¿Ya? eso, porque a veces los músicos tenemos la desventaja de que es un poco difícil ejercer como músico en Bolivia y mantenerlo únicamente como una profesión solvente, por así decirlo. Muchos de mis colegas tienen la tendencia a tener una segunda y a veces hasta tercera carrera, que trata de complementarles un poco también la parte de solvencia en este caso. Sin embargo, creo que para mí ha sido un complemento porque la música es finalmente una industria, en realidad el arte y el entretenimiento y todo eso se ha convertido en este siglo XXI en una industria. Así que, bueno, es una profesión que complementa a mi otra profesión, digamos, la parte artística y todo eso obviamente no se ve, em, no está muy lejos de la parte profesional, digamos, de administración de empresas y todo eso. Sí he llegado a hacer un ejercicio profesional, digamos, de este lado, un poco más normal, por así decirlo. No sé si vale el término, pero sí un poco más, digamos, regular. Pero es una profesión que por supuesto me complementa y me ayuda mucho a entender cómo funciona la industria de la música en Bolivia, en el mundo y cómo moverme igual como artista dentro de del ámbito y convertirlo en una profesión solvente, entender un poco de cómo funciona, porque bueno, también es una cosa que hay que comprar y que hay que vender y que hay que ofrecer, hay un mercado para eso y etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas al respecto. A veces, por ejemplo, igual tengo un minor en derecho empresarial, entonces como músicos siempre estamos recibiendo contratos, por ejemplo, y a veces a los músicos les llega un contrato por concepto de servicios y todo eso y se asustan, ¿no? Porque no entienden mucha de la terminología, entonces también me ayuda a entender, o sea, todo está relacionado, ¿no? Entender toda la parte necesaria de la parte ya un poco más formal de la industria musical. Entiendo. Muy interesante. ¿Cuál ha sido? ¿Primero estudiaste economía o lo hacías paralelamente con la carrera de música? Bueno, música es una carrera que tiene que estudiarse sí o sí desde muy joven. Así que, bueno, lo primero que he hecho Ujú. es, mientras estaba en colegio, me Ya. inscribí, bueno, fui aceptado en el Conservatorio Plurinacional de Música. Es una institución que, bueno, hasta el día de hoy tiene admisiones bastante restringidas.
Hay que dar un examen de ingreso y obviamente para el examen hay que estar preparado y todo eso. Entonces, y hay que estar entendido en cosas que van mucho más allá, lastimosamente, porque eso también nos abriría un poco el campo a muchas otras personas que tienen el potencial. Es un examen para el que uno no se prepara exclusivamente con los conocimientos de colegio. Es lo más triste eso, ¿no? Con lo que nos dan Ujú. en colegio, por ejemplo, Mm, no es suficiente para ingresar a un conservatorio. En Bolivia tenemos un solo conservatorio, el Conservatorio Plurinacional de Música que está en La Paz. Y bueno, en todo caso, mientras estaba en colegio recibí educación privada por parte del que ahora es uno de mis colegas y amigos personales de hace muchísimos años, que es Juan Pablo Barbosa, que es mi primer profesor, es mi colega ahora, trabajamos juntos, tenemos varios proyectos juntos actualmente. Y bueno, él obviamente me dio la preparación necesaria durante mis primeros años lectivos, para empezar con el conservatorio cuando tenía más o menos, em, no me acuerdo, habrán sido unos 13, 14 o 15 años, algo alrededor de eso, digamos, pero obviamente he seguido la carrera hasta casi terminarla. Lastimosamente por algunos temas administrativos no he podido terminarla. Creo que eso es algo que tengo que confesar para el principio, ¿no? No estoy titulado del conservatorio, pero he terminado la carrera casi por completo. ¿Cuántos años toma esa carrera? Bueno, como es una carrera, entonces son 5 años de Ujú, estudio. Es una carrera, yo he estudiado ujú, guitarra eléctrica ya. Y bueno, ujú. saliendo de colegio, tuve un año en el que me dediqué enteramente a avanzar lo más que se podía en mis últimos años del conservatorio, saliendo mi primer año de colegio. Entonces fue como una carrera bastante formal para mí. Y terminando eso, un Mm, año después de haber salido de colegio, recién es que entré a Administración de Empresas en la Universidad Católica en La Paz. ok. Así que bueno, obviamente la carrera de Administración de Empresas es así, ya la he terminado por completo. Tengo la licenciatura y todo lo demás, ¿no? Obviamente los posgrados correspondientes. Y así que bueno, esa es un poco la trayectoria que tengo en cuanto a la academia. Entonces, luego de haber concluido estos estudios, o bueno, haber terminado esa etapa, ¿no? De preparación y ya con tu carrera del área económica también, ¿cómo es que decides fusionar eso y tal vez trabajar ya, ¿no? Con lo que tenías, con lo que has aprendido tanto en las habilidades musicales y el conocimiento de cómo se maneja esto, ¿no? Como dijiste, el tema de la industria musical, por ejemplo, que es muy, muy importante saber manejar en nuestro medio, en Bolivia, que es bastante escaso tal vez el conocimiento, ¿no? De cómo se maneja. ¿Cómo es que tú decides incursionar más o menos, ¿no? Como en la industria musical, cómo te vas moviendo, qué son los pasos que vas haciendo para trabajar de esa manera? Mira, es súper lindo que, bueno, las artes en general es una profesión, Ujú, antes que una carrera y todo eso, es una profesión, una dedicación y todo eso, a la que la gente puede dedicarse, primero sin educación formal y segundo, estando todavía en formación, en caso de que quisieran, por ejemplo, decidir como yo, como muchos otros de mis colegas, dedicarse formalmente a esto, estudiar, mejorar la técnica, digamos, qué sé yo. Es muy lindo que es una profesión en la que podemos ejercer sin tener, por ejemplo, un cartoncito, cosa que no pasa en otras, las carreras más tradicionales y conservadoras, por así decirlo. Uno trata de entrar, por ejemplo, a trabajar a un juzgado siendo estudiante de derecho y no se lo van a permitir, por ejemplo. Quiero ser juez y ujú, no has terminado la universidad y no se lo van a permitir, ¿no? En cambio, como las artes también nos permite hacer mucho ejercicio de la profesión mientras estamos en formación, nos permite equivocarnos, por ejemplo, tener proyectos chiquititos, tener proyectos musicales bien chiquititos y todo eso es como que nos permiten también desarrollar la noción de lo que es ser parte del mercado artístico, del mercado musical y todo eso. Y en eso uno se va dando cuenta de que faltan algunas cosas, ¿no? Uno
llega a su primer concierto y bueno, y esto es bastante común, lastimosamente. Llega a su primer concierto, el organizador del evento cobra una entrada, digamos, a los asistentes, ponen varias bandas novatas, varias bandas jóvenes, varias bandas que están en sus primeros conciertos, tocadas, qué sé yo. El organizador cobra una entrada a la gente que quiere ir a ver y dice además, vayan, lleven gente, amigos, familia, tienen 15 entradas que vender por banda, qué sé yo, lo que sea, y luego el artista no recibe ni una sola moneda de esas entradas, por ejemplo. Entonces ahí va dando cuenta de que, oye, me he desgastado, he gastado en mis pasajes para llegar, he gastado, digamos, en mi sala de ensayo, en mis instrumentos, en mi equipo fino, qué sé yo, en un montón de cosas, y no he recibido nada a cambio, más que la satisfacción, digamos, de haber dado un gran show, por ejemplo. Entonces, Mm, a veces uno tratando de entender eso se da cuenta que, bueno, obviamente es una profesión y que es un trabajo y que hay que cobrar por eso y todo eso. Entonces, en eso uno claro, se da cuenta, ok, ¿cuánto tengo que cobrar, digamos? No puedo cobrar lo mismo que una banda como Iron claro. Maiden, digamos. Yo soy una bandita local, hemos hecho con mis Mm, amigos algunas cosas muy sencillas y qué sé yo, entonces no puedo cobrar, digamos, como una banda enorme. Así que, bueno, en eso también nace como que la necesidad de entender un poco la industria de la música desde adentro, desde además de una parte general de cómo funciona el mercado, como tú dices, la economía, etcétera. exacto. Entonces, eso también abre otras puertas. Lo lindo es que uno nunca deja de aprender y el conocimiento nunca es suficiente. Entonces, entrando a Sí. la industria también, ya entendiendo la industria, como que uno trata de entender, ok, ahora he entendido cómo cobrar, pero ahora, ¿cómo hago yo entonces una organización de evento, digamos? Y así empieza a escalar y uno avanza en ese sentido también. Así que, bueno, es una cosa de no dejar de aprender también, es una cosa de no dejar de aprender, de no querer terminar de entender, o sea, de querer terminar de entender todo lo necesario al respecto. Claro, porque para dedicarse ya de una manera profesional, como dices, tenemos que saber todos estos aspectos, ¿no? Que muchos de los músicos, tal vez en nuestro medio, yo he visto que se ha obviado muchos temas del cómo se maneja la parte económica. Hay como un, un mito, ¿no? De que el artista se muere de hambre, o no sé, unas frases así con las que, Claro. no sé, quizás deberíamos terminar y verlo desde ese enfoque profesional como otra carrera de las que existen, ¿no? Que no están en el campo artístico, tomarle esa seriedad tal vez, no sé si tú opinas de esa Claro. manera también. Mira, Ujú. es bien interesante Entonces, escuchar que uno piensa, perdón, dime. sí, 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 sí. No, o sea, es bien interesante escuchar que la gente, obviamente los mitos y todo eso, estamos también aquí si quieres para desmitificar algunas cosas, porque bueno, tengo bastante trayectoria en esto para entender cómo, de dónde vienen algunos mitos también. Okay. Los artistas, o sea, no es correcto tampoco generalizar y decir que se mueren de hambre. A veces los boliches pagan única y Ujú. exclusivamente con consumo. Entonces uno come bien, ya, no mentira. Pero en los boliches sí es verdad que en muchos casos se dedican exclusivamente, o sea, tratan de remunerarte con consumo. Entonces es muy normal, por Okay. ejemplo, que un boliche trate de pagar solamente con una botella de alcohol, por así decirlo, que me ha pasado varias veces, ¿no? Que el boliche nos ha querido dar como pago únicamente una botella para consumo en el local esa noche, ¿no? Ahora, es bien interesante que uno Mm, cuando es joven dice, pucha, qué rico fiesta, ¿no ve? Y a veces es también fácil engolosinarse con eso, pero ya cuando uno trata de hacer esto seriamente, como que uno trata de llevar una ujú. botella de ron a la casa para desayunar y no se ve tan viable, ¿correcto? Entonces uno ya empieza a tener otro tipo de exigencias, ¿no? Pero para tener ese tipo de exigencias también es bien importante tener un nivel para exigir, ¿no? ¿Ve? Uno no puede exigir cuando uno no está rindiendo a un nivel óptimo Sí, también, ¿no? Es decir, en eso uno también le sale la necesidad de empezar a mejorar en su técnica, a tener un mejor sonido, invirtiendo más en sus instrumentos y demás cosas, y también es una cosa que escala bastante, ¿no? Entonces, am,
No es tampoco correcto, como decía, decir que un músico se muere de hambre. A veces se come muy bien, a veces somos muy bien consentidos, eso es correcto. A veces somos muy bien consentidos, pero obviamente no, tal vez no es cosa de todos los días, ¿no? Es también saber gestionar sus propios recursos. A veces se recibe un buen ingreso, digamos, de un concierto muy bien hecho y muy bien gestionado, y eso es suficiente, digamos, para gestionar gastos personales, por así decirlo, durante un buen par de días y qué sé yo, ¿no? Entonces, en ese Ujú. sentido, también hay que ser inteligente con ese tipo de gastos, hay que no dejarse engolosinar por la noche. A veces nosotros, como vivimos del entretenimiento, es muy fácil dejarse engolosinar por la noche, es decir, ok, ahorita acabo de ganar unos pesos y si me compro otra botella más de unos drinks, por ejemplo, hay que saber controlarse también, ¿no? Además, entender que si me paso de tragos, tengo instrumentos en mi espalda que son bien caros, ¿no? Tengo que llevarme cosas y no tengo que olvidarme nada en el boliche, que me ha costado también mi inversión, me ha costado mi trabajo y qué sé yo, ¿no? Entonces, es un montón de cosas que considerar también al respecto. Es ser inteligente Sí, también con los propios gastos, ingresos y demás, ¿no? sí, es un tema bastante interesante que se puede profundizar demasiado y vamos a seguir hablando, yo creo, en alguna oportunidad de todo este tema de la industria musical en Bolivia y todo eso, ¿no? A ver, para hablar un Claro, poquito más de tu trayectoria, hablemos de, aparte de, tú eres, estudiaste guitarra eléctrica, ¿no? Eso significa correcto. que, bueno, eres multiinstrumentista también, ¿sí? Sí, Sesionista, sí, sí, sí. multiinstrumentista. Aquí tengo esto. Fuiste director musical de algunas obras teatrales que supiste prestar. Cuéntanos un Correcto. poquito de esas actividades que has ido realizando ya en tu, haciendo presentaciones, ¿no? Bueno, es muy lindo que uno obviamente empieza por lo que se ve a primera vista, ¿no? Que es un músico que interpreta música. Entonces, lo Ok. primero que yo quería hacer era tocar. Entonces lo primero que hice es conseguirme un instrumento. Entonces, en ese sentido, el instrumento no me parecía completamente suficiente. Eso era súper lindo, que si bien terminaba de llenar mis expectativas, había algunas otras ambiciones que también tenía y algunas otras posibilidades, afortunadamente, porque, bueno, tenía un primo que estaba como que queriendo incursionar en el bajo, pero no estaba tan seguro, entonces se compró también un teclado, y a veces cuando iba a su casa yo jugueteaba un poco con uno, con el otro, qué sé yo. Entonces uno se da cuenta que en realidad no se trata de satisfacer a veces solo todas las expectativas con un solo instrumento. La curiosidad, por ejemplo, me llevó a buscar un poco más otros sonidos diferentes en otros instrumentos, y los he encontrado también. Eso es lo más lindo de todo. Que, por ejemplo, el primer instrumento está también pegado en mi Instagram, me pueden encontrar como Stray Heart en Instagram. Fue un Okay. pianito cuando yo tenía aproximadamente, bueno, fue en el año 99 y yo tenía unos 5 años aproximadamente, 5 o 6 años si no me equivoco. Fue un regalo de Navidad de mi mamá. Era un pianito prácticamente de juguete, ¿no? Entonces, es Ujú, muy lindo. Mi mamá me contaba, por ejemplo, que ella cuando era niña me decía, yo soñaba con tocar piano, y a veces cuando no había nadie en mi casa, agarraba y acomodaba los libros del librero como teclas y me imaginaba que tocaba, y yo no quería que tú tengas esa falta, entonces quería que pruebes por ujú. tu propia cuenta, y te compré un pianito y jugábamos con el pianito, y de Qué jugar bonito. pasamos a tratar de sacar melodías a oído, todo eso, y luego evolucioné en la adolescencia, lo transformé en una guitarra eléctrica y era diferente, el sonido también es igual de lindo, qué sé yo. Entonces en eso como que me Wow. fui agarrando, me fui sentando en otros instrumentos, pellizqué de muchos lados, en algún punto toqué varios instrumentos en diferentes lugares. Tengo mucho para contar en eso, tengo muchas anécdotas divertidas en eso. Una vez llegué a grabar saxofón para una grabación de Navidad que se presentó en la Stereo 97, es una radio súper popular allá en La Paz. Sí. Sí. Pero mi carrera principal, por supuesto, es guitarra eléctrica. Ahora,
como guitarrista, obviamente, y como estudiado además, uno cuando estudia también se da cuenta que hay cosas que hay que mejorar. Por ejemplo, hay algunas otras cosas que cuando uno quiere hacer proyectos más ambiciosos terminan siendo insuficientes, entonces hay que aprender otras cosas, qué sé yo. Y así es como, por ejemplo, en algún punto, haciendo teatro musical, por ejemplo, donde están los artistas más completos que tenemos en la industria, son gente que tiene que saber cantar, que tiene que saber bailar, que tiene que tener buena controlación de su Mm. control de su aire, perdón, que tiene que tener excelente presencia escénica, que tiene que saber actuar, que un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta que también faltan algunas otras cosas, que han habido algunas posibilidades, qué sé yo, y así es como en algún momento he sido director musical asistente, por ejemplo, en una compañía de teatro musical. Presentamos en su momento Rent de La Paz en los 90, por ejemplo, que fue la que lanzó esa compañía. Luego presentamos El Rey León, por ejemplo, que fue una obra increíble. Y así es como terminé dirigiendo Jesucristo Superstar, por ejemplo, acá en Cochabamba, haciendo la dirección musical y teniendo unas no, cuatro presentaciones, si no me equivoco, completamente vendidas. Son sold out completo en el Teatro Achá. Fue una noche súper linda con la que me quedo de por vida, una noche excelente. Obviamente yo dirigí solamente la parte musical, ¿no? Es decir, de la banda, que hace el soporte a todo el musical, mientras que los artistas, los actores, actrices y bailarines y bailarinas y demás cosas tienen obviamente su propia dirección. Así es hacer teatro musical, ¿no? Como que tener mucha gente, muchos grupos, muchos pequeños núcleos trabajando en una misma célula. Ujú. Muy lindo, muy interesante. Entonces, en el teatro musical también, entonces es como un conjunto de varias, ¿cómo se puede decir? Te has ido diversificando, se puede decir, ¿no? En ese Claro, campo sí, al artístico. final es que se presentan las oportunidades. La idea es no perder las oportunidades. Creo que cuando se presentan las oportunidades no hay que perderlas, hay que tomarlas todas. Y como artistas, además, tenemos que Sí, bajarnos a veces un poco de nuestro orgullo y aceptar todo, porque hay gusto y hay hermosura y hay belleza en todo, en todo, en todo. Y hay retos también en todo. exactamente. También fuiste guitarrista del ex vocalista de Mago de Oz, o tocaste con él, ¿no? Y en el año Ah, dos José mil Andrea. veintitrés José Andrea. Correcto. Qué gran tipo que es José ¿Cómo Andrea. fue esa José Andrea es experiencia? boliviano. Ah, súper Ajá, linda, súper, sí. súper linda. José Andrea, para empezar, es boliviano. Él obviamente ha residido toda su vida desde que es casi un chiquillo en España. Ahí es donde se hizo Ujú. profesor de uno de los conservatorios que hay en España y ahí lo encontraron para esta mítica banda que es Mago de Oz, que hasta el día de hoy existe. Y bueno, desde hace ya un buen par de años, José Andrea ha decidido como que separar caminos con respecto a Mago de Oz. Sin embargo, él ha sido compositor también de muchos de los grandes éxitos de Mago de Oz en su momento, en el mejor de los momentos de Mago de Oz, por supuesto. Así que era un momento excelente además para el rock y para el metal. Entonces, José Andrés ha llevado como que una gran parte de muchos de los grandes éxitos de Mago de Oz. Son muchos de mis Mm. preferidos personales además. Y bueno, en esa ocasión estábamos con Dius Producciones. Y bueno, hicimos la banda soporte de José Andrea porque José Andrea es un aventurero, es un pirata y es un tipo genial que además se lanza a mares desconocidos en cada país. Oh. Toca con una banda diferente, él es cantante y toca con una banda diferente en cada país al que va. Entonces pone el set list, pone la lista de canciones que él quiere tocar y que son parte de la gira, por ejemplo, y bueno, prepara músicos Ujú. a distancia, por supuesto, en cada uno de los países. Y acá en Bolivia yo era parte de esta banda. Además tuvimos la hermosa oportunidad de tocar con una orquesta sinfónica femenina. Am,
Y bueno, en esa ocasión estuvimos como que en la banda y la orquesta sinfónica haciendo una gira nacional. Estuvimos en Santa Cruz, en La Paz, en Cochabamba y en Potosí finalmente. Y bueno, fue una gira súper sonada en La Paz. Casi rompemos el boliche entero porque el boliche se estaba por caer de lo duro que estaba el concierto. Estaba muy divertido. Obviamente hubo cierto nivel de peligro y tuvimos que controlar un poco la situación. Pero fue un concierto inolvidable ese. José Andrés es un tipo increíble, es una persona humana muy, muy amorosa, muy llena de cariño por su gente, por la gente que obviamente lo recibe siempre, más aún por sus propios compatriotas. Con nosotros se ha portado súper bien. El primer día prácticamente hemos desayunado juntos, por ejemplo, íbamos en el mismo avión. Hemos tenido las esperas largas también algunas veces en los vuelos, qué sé yo. Ha sido una cosa muy, muy linda compartir esa gira con José Andrea. Y obviamente Mm. lo que dijo es que no había sido suficiente el 2023 porque tenía muchos otros grandes éxitos. Así que volvió este año, prácticamente este año volvió hace un par de meses a hacer una segunda gira, pero obviamente la productora que estaba a cargo tomó músicos diferentes y se hizo una cosa igual de linda, pero obviamente este primer tour, yo fui parte de este primer tour de principio a fin y es una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida porque es tocar para miles de personas, es tocar Mm. con gente sumamente profesional, con parte de un movimiento y una logística sumamente profesional. Y además siendo uno súper profesional también, uno también tiene que dar la talla, no se trata simplemente Sí, de sentirse demasiado. Y bueno, en todo caso ha sido sí. como que también he tratado de dar la máxima talla posible y nos hemos divertido muchísimo hasta casi romper el boliche, hasta que aguante el cuerpo. Qué lindo. Una experiencia más para poder, no sé, que sirva de ejemplo, digamos, para lo que vas tú enseñando también, ¿no? Porque creo que tú te dedicas a la docencia también, aparte, tienes una actividad académica también dentro del aula, según veo tu perfil. Has hecho publicación de artículos también. Cuéntanos un poquito de Sí, en verdad mucho de lo que es importante hacer nosotros como seres humanos es eso. como que desprendernos del propio conocimiento que tenemos nosotros y convertirlo en algo positivo para otras personas. En eso está principalmente la educación, por ejemplo. Entonces es algo que casi siempre he hecho, como que sin querer queriendo, siempre estaba ahí dando clases, doy clases de música particularmente hace casi 10 años. Am, Tuve un par de experiencias igual medio desconocidas y medio súper lindas también a los 19 años, cuando estaba recién salidito de colegio y todavía estudiando en el conservatorio. Mis primeras clases formales en realidad fueron en el Conservatorio Plurinacional de Música, ¿no? Bueno, ese tiempo era el Conservatorio Plurinacional de Música, creo que ahora han cambiado por su trato con el ministerio, qué sé yo. Pero en ese tiempo era el Conservatorio Plurinacional de Música y con 19 años estaba yo dando clases de reemplazo, no formalmente, pero estaba dando clases de reemplazo en el conservatorio porque, bueno, me iba bastante bien en la materia de lenguaje musical, que es la materia de toda la base teórica. Y bueno, tenía un par de profesores que, bueno, tenían mucha confianza en mí, yo les tenía mucha confianza a ellos, me han formado de lo mejor que ha sido posible, gracias a Andrea Boero, por ejemplo, gracias al maestro Arturo Costas, que es un amigo personal igual, ya el maestro Juan Carlos Sisa y todo. Andrea y Arturo, por ejemplo, tuvieron la suficiente confianza para dejarme una o un par de clases durante ese año para dar en el conservatorio y obviamente es muy lindo también. Es una satisfacción completamente diferente a la del escenario, a la de cualquier otra cosa. Em, Así que tampoco podía dejarla pasar, como que desde ahí fui dando clases, ¿no? Di esas clases de reemplazo, así como Mm. prácticamente como auxiliar, aunque no existe esa figura en el conservatorio. Y nada, entonces como que ahí di clases particulares, enseñaba guitarra, por ejemplo, tengo un alumno bueno, que lo he conocido cuando tenía 8 años, este alumno, bueno, lo tuve que dejar cuando dejé La Paz también,
Le di clases durante 5 años prácticamente. He tenido alumnos de todas las edades, de todas las regiones, de todos los orígenes. Ha sido también, es una cosa muy linda encontrarse con la individualidad de los bolivianos y bueno, también es una oportunidad para decir que los bolivianos están muy llenos de talento. Contrario a lo que a veces la gente piensa, que, Sí, ay, no, que somos bolivianos y somos menos y todo eso. Hay bolivianos escondidos no, en rincones que hay son muchos. muy, muy talentosos, ¿no? Y a veces ya vienen bien talentosos desde casa y todo eso. Así que bueno, siempre he estado Sí, dando clases, siempre he estado enseñando en la medida de mis posibilidades, por supuesto. Obviamente bajo los objetivos de cada uno de los estudiantes, porque no todos quieren, por ejemplo, dedicarse a ser músicos profesionales. He tenido alumnos que querían saber un ujú, poco más de música. Tenía un alumno, por ejemplo, que no sabía qué música le gustaba. Le gustaba la música, pero no sabía ujú, qué. Entonces usábamos un poco ujú, la guitarra de excusa, por ejemplo, pero en realidad nuestras clases se enfocaban más en descubrir géneros, en descubrir música, en hablar de la historia de la música y todo eso. Entonces, también he preparado artistas de teatro musical en su momento, por ejemplo. Mi fuerte siempre ha sido la teoría, todo eso, y obviamente ya en la Universidad Católica, bueno, yo he estado becado 4 de los 5 años de carrera de la universidad, así que bueno, en esa oportunidad también he tenido la oportunidad de trabajar en instancias nacionales de la Católica y ahí obviamente también he conocido a la gente correcta que ya me estaban perfilando para las profesiones, para mi ejercicio y surgió la posibilidad también de ser coautor de un artículo científico indexado. Uno utiliza el término científico a veces muy abiertamente, pero en realidad tiene una característica bastante particular que es la revisión minuciosa de datos por parte de uno y por parte de pares académicos, ¿no? Entonces, estas revistas indexadas se hace una revisión doble ciega. Uno no conoce al revisor y el revisor no lo conoce a uno. Entonces, bueno, en eso surgió también la posibilidad de publicarlo. Este artículo se presentó en Nuevo México. El autor principal presentó este artículo en Nuevo México y se trata, por supuesto, de educación. Es algo a lo que siempre me he dedicado. Tuve una publicación más que fue aceptada por la Universidad San Francisco Javier de Sucre, pero lastimosamente por temas de pandemia y todo eso nunca se pudo publicar lastimosamente. Pero bueno, obviamente lo mío siempre ha sido la educación, siempre he estado trabajando en universidad privada, siempre he estado dedicándome a dar clases privadas, por ejemplo, siempre he estado perfilándome a ese lado. Porque es un lado súper lindo. Como digo, es una satisfacción completamente diferente a la del escenario, por ejemplo, a la de la profesión tradicional y qué sé yo. Es decir, enseñar algo y además aprender en el proceso es una satisfacción personal súper linda que obviamente tal vez no es para todos, pero sí es algo que llena el corazón principalmente, llena el corazón y nos hace humanos también, nos acerca a humanos siendo humanos. ok. ¿Actualmente estás dando clases? Actualmente no, ahorita no estoy dando clases, como me mudé recién hace un año a Cochabamba, estoy tratando de reactivarme en ese sentido, pero obviamente también hay que considerar que Cochabamba es una ciudad bastante educada porque tiene la mayor cantidad de universidades privadas acá en Bolivia con respecto al resto de Bolivia y tiene también una cantidad muy Ujú, grande de academias y todo eso. Entonces quería también, bueno, como administrador de empresas, quería ver un poco también cómo funciona el mercado acá antes de lanzarme a ofrecer cualquier cosa y todo eso. Pero sí, perfecto. actualmente estoy pensando después de los conciertos que tengo este fin de semana, empezaría a ofrecer un poco más eso, a volver un poco más a ese lado, al lado de la educación. Me gustaría volver a dar clases. Justamente por eso he hecho un diplomado en educación superior basado en competencias acá en la Universidad de Cochabamba, la Universidad Mayor de San Simón, que es una de las mejores universidades que tenemos en Bolivia, ¿no? Categorizada por el ranking Shanghai, obviamente no son palabras mías, así que bueno, abierto para enseñar. Qué alegría, entonces seguramente pronto vamos a estar escuchando de tus novedades como docente. Como decíamos, vamos a tener seguramente pronto novedades de si vas a estar dando clases, ojalá, y sea a nivel nacional, ya que ahora con estas formas que tenemos de trabajar a distancia o inclusive viajando, eh, es,
hay muchos cursos así que se pueden impartir en distintas ciudades. Por ejemplo, aquí en Sucre, hace poco tuvimos unos talleres sobre la industria musical, cómo funciona, sobre producción musical, muy lindo, vinieron desde La Paz. Entonces, ojalá pronto tú también estés brindando un curso así y aquí en Sucre vas a estar bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Mira, te cuento también así como anécdota, el tiempo en el que tal vez he Ajá, dado más clases más seguido ha sido el año de pandemia. Así que claro. bueno, lleno de recursos gracias a la pandemia estoy. Así que bueno, la virtualidad y todo eso nos ha permitido también, mi tesis de la universidad se trata un poco de educación virtual. Así que obviamente la he puesto en práctica durante pandemia casi de forma forzosa. Obviamente ya no hay fronteras, ni excusas ni fronteras. Ya Eso no es hay lo más lindo de fronteras. todo. He tenido estudiantes de Estados Unidos, he tenido estudiantes de Bolivia entera, ha sido una experiencia igual súper linda, siempre es una experiencia súper linda, así que no hay límites, no hay fronteras y por supuesto no hay excusas. Exactamente, estamos totalmente conectados, por eso, por ejemplo, ahora vamos a hablar de algo muy bonito. Es algo en lo Liga que hemos ancestral. participado y es algo que nos ha unido también a un pequeño grupo que somos de distintos departamentos de Bolivia: La Paz, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz. Y pues hace poco tuvimos una presentación, ¿no? De esta antología que se llama Legado, bueno, es antología de poesía boliviana que se llama Legado Ancestral, es de una editorial colombiana. Em, Cuéntanos, por favor, tu participación en esta antología. ¿Cómo fue de la música, de la docencia, de tantas cosas que haces? ¿Cómo decidiste participar con unos, no sé cuántos poemas, uno o dos? ¿Cómo fue el proceso? Mira, primero que nada, quiero sacar mi copia personal del legado ancestral. Yo las he entregado así, con un sobrecito de papel periódico. Legado Ancestral es una de las experiencias igual más satisfactorias y lindas que he tenido en mi vida. No, bueno, sí, no y yo somos coautores de esta hermosa antología. Es una antología en la que ha participado muchísima gente y que obviamente solo hemos entrado 16 coautores. Y bueno, pues en realidad escribir, yo siempre escribía. Siempre he tenido cuadernitos de escritura, siempre me he desahogado como medio casi terapéutico a través de las letras y todo eso, pero eran principalmente para mí. Entonces un día encontré esta convocatoria y bueno, la presentación de este libro y todo eso va a ser un tema completamente aparte, pero cuando encontré esta convocatoria, dije, o sea, de verdad que pensé un rato y dije, mis letras son para publicarse, siempre han sido para mí, deben publicarse y obviamente uno ya siendo artista piensa en la industria, en la crítica, hay muchas cosas que pasan en la cabeza de uno antes de presentarse a este tipo de cosas, ¿no? Lo que voy a escribir, lo que he escrito, será suficiente, qué sé yo, de verdad hay muchas cosas que nos atosigan como artistas de todos los tipos de artes y lo que hice es animarme. Así de sencillo. Lo que hice fue animarme y Ya, decir, voy a escribir, y voy a escribir. Y bueno, en primera instancia me presenté con un solo trabajo. Vi la convocatoria y me emocioné, de verdad que me emocioné muchísimo y escribí el poema que he presentado en una sola tarde. Entonces es ok. divertido porque el primer poema que presenté ha salido como segundo, que se llama Frustraciones del Ser y del Saber. Soy como el segundo autor que Ujú, aparece en este texto, entonces no es difícil encontrarme. ok. Y luego surgió la posibilidad bueno, la editorial nos escribió, Noé, y nos pidió presentar un segundo trabajo, y el segundo que presenté fue el primero que sale en el libro, que se llama Sol, Peligro, Noche, Destino. Entonces, igual con Sol, Peligro, Noche, Destino, ya habiendo publicado, ya habiéndome quitado los nervios de haberlo hecho, dije, ok, por supuesto, quieren uno más, les doy uno más, no hay ningún problema, me animo, no hay ningún problema, hay que hacer las cosas, no hay que dejar pasar las oportunidades.
Entonces, más aún si Ujú. la editorial ha apreciado nuestro trabajo, a veces eso es difícil, ¿no? Entre los medios, entre las facilidades que hay hoy día. Escuchaba de un fotógrafo que, bueno, un fotógrafo estadounidense, si no me equivoco, que es uno de los pilares de la fotografía en el mundo. Sí, nosotros fotografiamos con film, qué sé yo, era difícil, el film costaba, la cámara costaba y era revelar era todo un tema, qué sé yo. ¿Y qué opinas de la modernidad en la que ahora hay cámaras en el teléfono de todo el mundo y todo el mundo toma fotos y todo eso? Dice, la accesibilidad a la tecnología muchas veces no se trata de que haya más trabajos malos, por así decirlo, ¿no? Que como tanta gente inexperta puede hacerlo y que se anima a veces a hacer lo que sé yo, no significa que el mundo esté más lleno de trabajos malos, significa que uno tiene que esforzarse más a veces, ¿no? Entonces, como que habiendo una editorial que nos ha apreciado y que ha apreciado nuestro trabajo, además como bolivianos y ha decidido ponernos en un trabajo exclusivo en vez de en una antología, digamos, con otros autores, que sé yo, que bien podía haberlo hecho, ha decidido darnos un espacio exclusivo como bolivianos. Creo que lo que mejor podía haber hecho es animarme a hacerlo. Y ha sido también muy, muy lindo que mucha gente, encontrarse con muchos amigos, muchos compatriotas que se han animado y que además tienen buenos trabajos. Yo en lo personal me he encontrado con una amiga de colegio en este libro a la que no veía hace aproximadamente unos 10 años. Entonces es coautora, está bajo bajo el seudónimo de Rem. Entonces, bueno, con ella no nos Claro. veíamos hace 10 años y nos hemos reencontrado en un libro. Eso, no, no sé si hay una experiencia más linda que esa para este tipo de cosas. Así que, bueno, escribir siempre ha sido parte de mí y ahora no solo es una parte de mí, sino es una parte también del mundo porque ya lo hemos dejado un legado a partir de esto. Es un legado que Sí, además viene de toda la historia que tiene Bolivia, porque somos el producto también de nuestra historia, de nuestras raíces. Vengamos de donde vengamos, eso hace también a nuestro talento como bolivianos. claro que sí. Definitivamente fue una experiencia muy bonita, nos ha unido a muchas personas y por eso ahora ya estamos trabajando de manera conjunta también y seguramente vamos a hacer algún proyecto futuro, ¿no? Porque nos hemos podido reunir en La Paz y se está viendo de hacer, de publicar tal vez otro libro, otra colaboración y movernos de esa manera. Ahora es posible hacerlo, ¿no? Nos facilita la tecnología y tenemos que Sí, aprovechar, sí. ¿no? Entonces, sigamos hablando un poquito, a ver, de lo que haces actualmente, ¿no? Eh, Actualmente, bueno, ahora te vas a presentar justamente en La Paz. Este fin de semana es las fechas. Tienes una presentación, no sé si es esta, set de invierno roja acústica, Exactamente. ¿cierto? Exacto. Sí, Junto exactamente. a junto a una violinista, Angie Marlene Bustillo. Es una sesión de guitarra de 12 cuerdas y violín, ¿no? Exactamente. Sí, estoy volviendo a mi casa. Vivo actualmente en Cochabamba, como los mencionaba, hace un año más o menos. Y bueno, estoy volviendo a las lindas montañas que me vieron nacer, porque en el fondo yo soy también bien colla. Así que, bueno, hay dos espacios que me han abierto sus puertas. Son espacios que los que siempre he amado, el Barranco y Típica. Son espacios culturales prácticamente, pero que obviamente también funcionan de lunes a domingo principalmente como restaurantes y todo eso, pero son espacios culturales, ¿no? Entonces, este sábado 30, esta misma semana, este sábado 30, Angie, Marlene Bustillo y yo estaremos en Típica. Hemos preparado un show espectacular, el set de invierno que lo he llamado, en el que estoy explorando un poco cómo hacer rock con la guitarra de 12 cuerdas. Entonces es un instrumento que obviamente tiene sus orígenes en la guitarra, pero la guitarra tiene 6 cuerdas, ¿no? Esta guitarra, para quienes no lo saben, obviamente lo explico un poco, la guitarra obviamente tiene 6 cuerdas, pero esta guitarra tiene 12. Lo que hace es armonizarse a sí misma, ¿no? Se llena y se complementa a sí misma. Y bueno, aparte de eso, por si fuera poco,
He invitado a una de las mejores violinistas con el que he tenido el gusto de tocar alguna vez, que es Angie Marlene Bustillo. Es bien divertido, pero con Angie nos conocemos desde que hasta que aguante el cuerpo Tour 1 con José Andrea. Ella era la concertino, la violinista más importante de la Orquesta Femenina de Bolivia en ese momento, en la gira con José Andrea. Entonces teníamos dos orquestas femeninas, la que hacía Santa Cruz y Cochabamba y la que hacía La Paz y Potosí. Y bueno, Angie es la que estaba de concertino en Santa Cruz y en Cochabamba. Y obviamente yo quedé sumamente impresionado con el trabajo de Angie y luego quedé sumamente impresionado con la trayectoria de Angie, que tiene una trayectoria impresionante. Ella ha estudiado en Rusia, en Voronezh. Ella ha estudiado en el Instituto Laredo, también aquí en Cochabamba, que es un instituto mítico que ha forjado y ha formado muchos músicos de amplia trayectoria en Bolivia desde su origen. Am, y bueno, lo que estamos haciendo con Angie es también crear un poco versiones. Van a escuchar la esencia de un montón de canciones. Son veintitantas canciones, son casi 2 horas de show. Y van a escuchar la esencia. Obviamente no hay banda, no hay batería, no hay bajo, no hay guitarra eléctrica ni nada. Pero los temas van a seguir ahí. Eso es lo más lindo de todo. Están como en un formato unplugged, un formato desenchufado. Oh, Y bueno. Yo he hecho todo lo que está en mi posibilidad como organizador para que la entrada sea completamente libre. Es decir, no hay cover, la gente no tiene que pagar para ir a vernos, la gente puede ir a la típica el sábado 30 y tomarse un cafecito, comerse un sándwich de palta que son súper ricos allá en típica, y si no alcanza el domingo 31, al día siguiente puede ir a tomarse unas cervezas artesanales increíbles al Barranco, que tiene una variedad de cervezas muy ricas, unas pizzas increíbles igual en el Barranco, porque vamos a estar repitiendo ese show el domingo 31. Entonces son espacios familiares para empezar, que yo sepa también son espacios pet friendly, entonces la gente puede ir con toda la familia. Son ujú. horarios sumamente accesibles porque empezamos a las 5 de la tarde en ambos casos, tanto en el Barranco como en Típica. Y son sunsets, entonces vamos a poder ver el atardecer juntos, acompañados de música, acompañados de Qué violín, lindo. acompañados de guitarra y acompañados de unos temazos de rock. Qué lindo, ¿no? Ya me dieron ganas, caray. Pero no creo que pueda estar yo, pero vamos a estar poniendo vamos a volver a poner la info para que este sábado y domingo vayan a presenciar este lindo show en La Paz, en estos dos lugares, llamados Típica, ¿no? El día sábado, ¿Correcto? sábado 30, y Barranco, ¿no? El domingo 31 a las 5 Correcto. p.m. Vamos a seguir difundiendo esta información. Y bueno, Muchísimas gracias. ¿qué proyectos más tienes? Bueno, de aquí para adelante. Bueno, la idea es mover un poco más este show, ampliarlo un poco más. Ujú. Ya obviamente empezando a trabajar con Angie sobre los temas y todo eso, nos dimos cuenta que es un show con muchísimo potencial. Ella es una músico con muchísimo talento además, entonces como que no podemos dejarlo exclusivamente para estas fechas. Me encantaría llevar este show, Ok. por ejemplo, hasta Santa Cruz, me encantaría llevarlo a Sucre, por ejemplo, me Mm, encantaría traerlo acá a Cochabamba. Me encantaría llevarlo a Tarija, mm, por ejemplo. Me encantaría encontrar los espacios culturales correctos. mm, Entonces, ahorita el proyecto consiste en ya. gestionar este mismo show en Bolivia. Ujú. Me encantaría llevarlo a las diferentes partes. Sé que actualmente la economía es un poco difícil Vale. para todos y aún así he logrado conseguir el espacio completamente abierto en La Paz, por ejemplo. Entonces tengo la fe en que vamos a encontrar a la gente correcta para hacerlo, por ejemplo, en Santa Cruz, en Cochabamba, llevárselos a Sucre, por ejemplo, para que tengan esta oportunidad de,
de escuchar música diferente, de escuchar música súper bien hecha, de escuchar unos temazos de rock. Ahorita el proyecto es ese. Ahorita los proyectos que vienen implican también un poco retomar la educación, las clases y todo eso ya un poco más formalmente. El otro proyecto que viene es justamente, como decías, Noé, querida, el proyecto con el colectivo de coautores de Legado Ancestral que nos hemos Claro. prometido allá en La Paz, en la Feria del Libro, que hace una presentación igual súper linda. Nos hemos prometido que íbamos a hacer un proyecto en conjunto, porque somos gente dispuesta y somos gente súper talentosa. Entonces nos hemos propuesto también quedar en alguna cosa. Estamos apuntando actualmente también a la Feria del Libro de acá de Cochabamba, a ver si podemos volvernos a juntar una vez más Ah, acá. Y bueno, por mi parte también escribir un poco más. Estoy encontrándole mucho gusto a la lectura. Bueno, no, a la lectura leo siempre, a la escritura en realidad. Y he ujú. presentado una segunda poesía en un concurso aquí para la alcaldía de Cochabamba. Si es posible, por supuesto, esta en poesía se va a difundir a través de los medios de la alcaldía, de acuerdo al criterio de los evaluadores del concurso, y si no, me voy a inventar medios para difundir esta nueva poesía. Nos han puesto un reto enorme, te cuento, Noé, Ah, para ok. hacer esta siguiente poesía, porque nos han pedido una particularmente larga. Entonces, eso ha sido bien Ah, interesante de trabajar. He presentado una poesía bastante larga que tiene más de 200 versos. Solo para que la gente se dé una idea, en Legado Ancestral nosotros hemos presentado creo 63 o 64 versos, 62, 63 o 64, algo por ahí. Y bueno, ahora nos han pedido una de mínimo 200 y yo he presentado una de 209 versos. Así que es una poesía particularmente larga. Y bueno. Nada, yo estoy pretendiendo escribir un poco más. Estoy trabajando y en algunas cosas que no quiero spoilear todavía porque no tienen ni fondo ni forma. Así que, bueno, en eso estoy, como que queriendo escribir un poco más, queriendo devolverme la música y todo eso, ¿no? Para este trabajo en particular quiero mandarle un saludo gigantesco a mi editor Manuel Vargas, que me ha ayudado a generar este último trabajo. Creo que los siguientes que vienen los voy a hacer con él. Y bueno, obviamente estoy muy emocionado de poder un poco ya también incursionar en esto de la escritura. La idea también es un poco empezar a trabajar con esto, ¿no? Empezar a publicar un poco más de trabajos escritos, de combinarlos a veces con la música. El año pasado, por ejemplo, el guitarrista y compositor y cantautor Rodrigo Rojas hizo una combinación de música y poesía que fue súper linda, es decir, fue un concierto en el que no solo hubo música, sino hubo recital de poesía también de sus poemas y estuvo su poemario a la venta y todo. Y fue una experiencia sumamente linda, ¿no? Entonces, como que también tomar ese tipo de buenas prácticas y buenos ejemplos para empezar a combinar espacios artísticos, por así decirlo. Así que bueno, está como el plan claro, también un poco de retomar la sí. música y la escritura también, hacerla un poco más pública. Siempre como ofrecer una novedad, una propuesta diferente, ¿no? ¿Y qué temáticas son Exacto. las que abordas al momento de escribir? ¿Qué es lo que te gusta hablar o plasmarlo en las letras? Mira, al momento de escribir me gusta hablar mucho de vida y misterio. Creo que hay mucho de qué hablar cuando hablamos de vida, cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de muerte en vida y cuando hablamos de vida en muerte. Me gusta mucho hablar de eso. Me gusta mucho explorar, por ejemplo, la parte grotesca a veces de la vida, la parte, la parte que nos hace humanos, que es el dolor en muchos casos. Yo escribo mucho desde el dolor, escribo mucho sobre el dolor. Eso es algo que siempre ha sido catárquico para mí, eso siempre ha sido mitigante para mí. Y bueno, mucho de mi trabajo, en mucho de mi trabajo van a encontrar dolor. Obviamente a veces la gente necesita como parte de una catarsis, por ejemplo, un lugar donde identificar su dolor y a veces
estos espacios artísticos son eso, ¿no? Como que un espacio donde puedo sentirme, donde puedo dejar que el dolor duela. A veces lo mejor que uno puede hacer es dejar que el dolor duela. Entonces, a veces uno no tiene los medios también para eso, no tiene las herramientas y para eso está el arte siempre, ¿no? Para ayudarnos a sacar esta parte humana. Es decir, si bien todos los seres vivos, por las conexiones neuronales que tenemos desde la piel hasta nuestro cerebro, sentimos dolor, los seres humanos sentimos un tipo de dolor que también sienten los otros seres, como el dolor emocional, por ejemplo, pero que nosotros, a nosotros, obviamente, nosotros lo mostramos de una forma diferente, ¿no? Entonces, como que explorar un poco em, qué hay en eso. Así que yo siempre he hablado un poco, como te digo, de vida, de misterio, de dolor, de la vida en muerte, de la muerte en vida, ese estilo de cosas, ¿no? ¿Qué cosas causan el dolor? ¿Qué cosas hace el dolor? A veces, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Mis trabajos están hechos de eso. Qué lindo. Entonces, se podría decir que también puedes eh, ofrecer un trabajo como cantautor. Podría ser alguna, ¿te has planteado componer para tus canciones, tus propias canciones? No sé. Has tocado un nervio, Noé. Sí, Tengo can. canciones escritas hace tiempo ya. Estas canciones están Ahí en está. proyecto de publicarse hace ya bastante tiempo. Lastimosamente, tengo que confesar que no he encontrado los medios para publicarlas, porque es como hablábamos de industria musical, no se trata simplemente Sí, de componer, lastimosamente. Si uno quiere publicar música, entonces implica también un proceso bastante largo, a veces de bastantes recursos y todo eso, y exactamente. bastantes medios, que bien, obviamente la industria también ha mostrado que puede ser bastante sencillo. Tenemos grandes ejemplos como Billie Eilish, por ejemplo, que ha grabado hits Grammys desde su casa, ¿no? Con su hermano en un piano de su Exactamente. casa y a veces en los medios que tiene solamente en una MacBook Pro, digamos así, una laptop o una Mac, digamos, que tiene con solo eso, digamos. Entonces, si bien hay algunos recursos que la tecnología nos brinda y facilidades, que se trata más del espíritu que uno tiene que ponerle a sus temas, creo que yo me he estancado un poco en los medios para publicarlos, pero sí tengo un disco completamente listo de canciones originales hechas para guitarra de 12 cuerdas. Que bueno, han empezado de muchas formas, ¿no? Y han terminado factorizándose en música para voz y guitarra de 12 cuerdas. Entonces, estas canciones las he presentado alguna vez en algunas ocasiones bien chiquititas. Tuvimos un Guitar Day en uno de mis espacios musicales favoritos, que es Ganga Music Shop en La Paz. Es una tienda fascinante de música que siempre recibe artistas y todo eso. Y tuvimos un Guitar Day el 2023. Y bueno, ahí yo presenté con la guitarra de 12 cuerdas unos dos o tres temas originales, completamente originales. Y bueno, creo que por ahora no han pasado de eso, no los tengo maquetados. Es decir, es una Ajá. pregrabación sencilla que se hace para después convertirla en una grabación profesional. Pero eso no Claro. puede ser una grabación profesional todavía que sea publicada. Entonces, Sí. Am, está en proyecto. Sí, los tengo listos, me encantaría publicarlos y los tengo en proyecto y me encantaría que los escuchen. Así que obviamente cuando estén listos, te lo haré saber también a ti. Qué lindo. Todo, o sea, es muy completo lo que pretendes hacer y también implica pues mucho trabajo, ¿no? Entonces, todo paso a paso y se va dando. Y como dices, sí, es un proceso, porque si tienes ya la maqueta, falta todavía, ¿no? Falta la grabación y todo lo que conlleva eso e invertir y tantas cosas y luego la parte del marketing y publicar y promocionar. O sea, se dice fácil, se dice bonito, pero no lo es en realidad. Pero si ya está ahí la gran parte, entonces ya no falta mucho. Entonces, auguramos un, un buen resultado para de aquí a, bueno, pues muy pronto, ¿no? Que el Entonces, universo te escuche, Noé. sí, sí, El no, universo te escuche. tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Vamos a dejarlo así pendiente.
Entonces, ya Lo como lindo es que estos para, espacios como los del, perdón, no, lo lindo es que como estos espacios, sí, espacios como los del sábado y el domingo, abren ujú, posibilidades, ¿no? Entonces como que a veces lo que sí, hago es voy encajando un temita, otro temita y en este tipo de presentaciones, entonces obviamente claro, abrirme este tipo de espacios me va a ayudar también a empezar a mover un poco estos temas, ¿no? Así que quédense atentos a los conciertos, totalmente, también vienen sí. también sorpresas por ahí. Sí, 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 ya vamos a estar volviendo a repetir tus redes sociales. Bueno, pues casi para concluir, un mensajito que quieras dar a la gente joven que se quiere dedicar al arte, que se quiere dedicar a la música, bueno, a tantos caminos que nos puede abrir esta linda área que es el área artística. Entonces, ¿qué les recomiendas o qué consejos o qué palabras de aliento les podrías dar? Creo que lo mejor que le puedo decir a la gente que quiere agarrar un instrumento, que quiere empezar a escribir, que quiere empezar a pintar, que quiere empezar a actuar, que quiere empezar a bailar, por ejemplo, y que se quiere dedicar profesionalmente a este estilo de cosas, es hazlo. Hazlo y no dejes de hacerlo y luego cuando lo hagas sigue haciéndolo. Muchas veces uno piensa que el paso más difícil es empezar. Es un paso difícil, sí, pero no es lo más difícil es a veces ser constante, ser consistente, Ajá. darse cuenta que uno no está en la cima del mundo y que no va a llegar a la cima del mundo, pero que puede hacer cosas maravillosas desde el lugar en el que esté. Yo tengo amigos, tengo amigas, tengo colegas, gente muy joven, muy mayor, muy todo, que se, desde muchos orígenes también, desde orígenes obviamente muy cómodos y desde orígenes muy sencillos, que se han podido dedicar, por ejemplo, a bailar profesionalmente, que se han podido dedicar a actuar profesionalmente y vivir de eso, además, ¿no? Es que se pueden dedicar a hacer música profesionalmente y únicamente eso, ¿no? Hay gente que obviamente tengo otros colegas que lastimosamente no han podido dedicarle, entonces tienen un trabajo de lunes a viernes, por ejemplo, y sábado y o viernes también, ya se dedican también un poco al arte, pero si uno quiere dedicarse entera y completamente al mundo artístico, lo mejor que puedo decirte es que lo hagas y que seas constante con eso y que no dejes de estudiar nunca, o sea, es un poco difícil llegar a la cima del mundo, es posible, hay una pequeña posibilidad, pero no necesitas estar ahí para hacer cosas maravillosas. Entonces, agarra tu instrumento, agarra tus zapatillas de bailar, agarra tu mejor traje para actuar, agarra lo que tengas ahí a la mano y conviértelo en algo maravilloso. El arte es transformador. Quieres empezar a escribir, tienes que sentarte y escribir y hacerlo. Hacer cosas grandes desde un lugar pequeñito no significa que no tengas trabajo de por medio. El trabajo es arduo, el camino es largo, es difícil. Uno piensa que uno llega al éxito y ya está. En realidad, el éxito puede ser simplemente momentáneo. Lastimosamente el éxito a veces es Ujú. simplemente un chispazo, es un momento en el que es fácil embriagarse, además, en el que uno piensa que ya ha obtenido absolutamente todo. No dejes de hacer cosas. ¿Te gusta escribir? Escribe más. Y cuando logres escribir una cosa fantástica, escribe otra. Y no dejes de escribir. Muchos de los grandes discos, por ejemplo, muchos discos de artistas mundiales, mundialmente reconocidos, no han sido el primer disco. Muchos One Hit Wonders, por ejemplo, que es un fenómeno que implica que un artista ha sacado un solo tema que ha sido un éxito, un solo tema, y actualmente esos artistas muchas veces viven de ese único tema, de las regalías de ese único tema, por así decirlo, no han sido del primer disco, no han sido de un primer intento. Algunos otros sí. Hay posibilidades de todo. El mundo no es una fórmula exclusiva. El mundo es de ir haciendo cosas y hacer las cosas que le hacen a uno feliz. Uno muchas veces se compara, ay, pero es que este guitarrista, entre nosotros los músicos, a veces nos comparamos entre que este otro es más rápido, entre que este otro es más agresivo, más duro, este es más esto, es más el otro, qué sé yo, o tiene un lenguaje diferente, qué sé yo, a veces comparamos manzanas con no manzanas. Am,
está bien Mm, tener un norte, pero que no sea un límite. Es decir, haz cosas, sé feliz con lo que haces también, realízate con las cosas que están en tu posibilidad de hacer. Y si crees que puedes hacer algo más, entonces tienes que dedicarte a hacer algo. Y si crees que no tienes los medios y quieres hacerlo desde el fondo de tu corazón, pues consíguete los medios para hacer algo diferente. Es decir, hay muchas posibilidades desde la tecnología que no implican gastar una millonada de plata en una universidad sumamente exclusiva para aprender a hacer música, por ejemplo. Hay muchas posibilidades en Internet, hay muchas posibilidades que la tecnología nos ha brindado, hay muchas posibilidades en los libros, por ejemplo, hay muchas posibilidades en los mentores. No hay que conformarse con un solo mentor, hay que alimentarse de la buena energía de todo y de todos. Como músico, no me he alimentado solamente de músicos, por ejemplo, no he aprendido solamente de músicos. En muchas ocasiones de mi vida, incluso haciendo teatro musical y todo eso, he aprendido muchísimo de bailarines, de bailarinas, he aprendido muchísimo de artistas de teatro, por ejemplo, y he complementado mi propia formación. No significa que yo voy a ser bailarín. Yo tengo dos pies mm. izquierdos, ¿no? Y yo no bailo. Así que no esperen, por ejemplo, que yo baile, pero he aprendido mucho de bailarines y bailarinas, por ejemplo. Cómo moverme en escenario, por ejemplo. Eso viene de bailarines y bailarinas, de cómo soltarse en escenario, cómo manejar espacios del Claro. escenario. Como músico no significa que voy a bailar, pero significa que tengo un mejor manejo de escenario, por ejemplo. Y ese es un pequeño ejemplo de cómo uno puede aprender cosas de muchas partes. Así que lo mejor que puedo decir es, ¿quieres hacerlo? Hazlo y sé feliz con eso, disfrútalo. Lo mejor que puedes hacer es que la gente disfrute que tú lo estás y que tú lo disfrutes también. Claro, no hay limitaciones entonces. Y ayudan mucho estos espacios de difusión también que sirven de inspiración para los jóvenes y para las familias también, para que ellos puedan Correcto. apoyar a sus hijos, por ejemplo, si ven algún talento en sus hijos o un interés en desarrollar. Entonces, bueno, para Sí. mí una alegría poder conversar contigo. Tienes un bagaje muy amplio de conocimiento en el campo artístico. Yo creo que vamos a poder conversar de algún tema específico posteriormente, no sé, el tema de la industria musical. Hay temas para profundizar y yo creo que lo dejamos pendiente por ahora. eh, muchas gracias por estar aquí. Volvemos a repetir tus redes sociales, por favor, dónde te pueden seguir, dónde pueden ver tu contenido, tu trabajo, dónde estás activo, por favor. Gracias, Noé. Muchísimas gracias por tu espacio. Es muy lindo el espacio que tienes tú acá. Te deseo nada menos que prosperidad para este espacio, primero que nada. Te deseo conversaciones súper lindas con todos los que tú quieras tener conversaciones. Y creo que hoy día hemos tenido una conversación súper linda, de verdad que me he divertido mucho. Entonces, si quieres hablar de alguna cosa, obviamente yo estoy encantado de participar nuevamente. Y por mi parte, el primer lugar en el que me pueden encontrar es este mismo sábado en Típica, a las 5 de la tarde en La Paz, en el Típica de Obrajes en particular, y el domingo 31 en Barranco. Me van a encontrar también a las 5 de la tarde junto a la gran violinista cochabambina Angie Marlene Bustillo. Y luego en mis redes me pueden encontrar en Facebook. Bueno, si algo he sido yo en mi vida es consistente con mis redes, entonces casi en todo lado me pueden encontrar como Stefan Cava. Y en YouTube estoy como Stefan Cava. Tengo varios videos publicados ahí. A veces son exclusivos de guitarra. Tengo algunos cortos medio amateurs que en algún momento se me ocurrió hacer porque hay que hacer cosas con lo que uno tiene. Em, en Instagram me pueden encontrar como Stray Heart, pero si buscan Stefan Cava, bueno, también sale mi usuario ahí. Ashtray Heart, como la canción de Placebo, Ashtray Heart, que es corazón de cenicero, pero la A ya es la Mm. arroba, entonces solamente es desde la S como mi nombre, ¿no? Stray Heart. Eso en Facebook igual como Stefan Cava, en Instagram como Stefan Cava, en YouTube como Stefan Cava. Y creo que bueno, eso es todo lo que utilizo para Ok, estos, para la parte artística. muchísimas gracias, Estefan. Estaremos publicando todas tus actividades
Bueno, muchísimas gracias por tu espacio, Noé. Muchísimas gracias por esta linda conversación. Y mi nombre es Estefan Cava. Gracias, gente de todas partes, por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad en la que podemos conversar de muchos otros temas. Yo siempre estoy abierto a conversaciones interesantes como la de hoy día. Gracias, Noé. Y les agradecemos por haber estado con nosotros hoy día. Hasta una próxima entrevista.